Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Acuario. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Acuario y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Vamos a ver, Acuario, en lo laboral. Bueno, mi queridísimo Acuario, te veo como que estás teniendo ciertos problemas o inconvenientes dentro del trabajo, los que sí estáis trabajando, ¿no? Entonces, como que entendéis o creéis que tenéis mucho esfuerzo y no está bien compensado. Todos los Acuarios que estéis en esta situación y hayáis pedido una especie de aumento de sueldo o algo por el estilo, es algo que está en camino. Así que, Acuario, todos los que tenéis pensado y no lo habéis hecho por miedo, yo os diría que adelante, que lo hicierais. Acuario, que no estáis trabajando, oportunidad de volver a un lugar del pasado, o muchos de vosotros, dice, como que llega el momento de tener ese puesto para lo que tanto has luchado. O sea, todos los que hayáis estado estudiando o luchando por un puesto en bolsa o algo por el estilo, dice, llega el momento, van a llegar noticias próximamente sobre esto y sale un triunfo para ti. Acuario, que tenéis un negocio, estás discutiendo con alguien porque te está generando unas pérdidas de dinero, Va a haber una modificación, hay una modificación dentro de tu negocio, Acuario, la cual te va a traer muchísimos beneficios. Esta modificación implica el separar algo de tu negocio, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Vamos a ver. Acuario y tu economía. Muchos de vosotros estáis preocupados por vuestra situación económica, Acuario, pero también veo aquí como algunos estáis a punto de recibir noticias muy relacionadas con los temas de salud, todo lo que tenga que ver con la salud. Dice, llegan noticias, llegan avances, llega la noticia de que esto comienza a moverse. Los Acuarios que estéis esperando solucionar algún asunto familiar, en 3 semanas aproximadamente es como un éxito en todo esto, Acuario. Así que llegan noticias positivas respecto a lo que es tu economía, sobre todo en movimiento, bien, bueno, como que las comienzan a fluir bien y se empiezan a solucionar. Vamos a seguimos, Acuario, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Acuarios que estáis solteros. Acuario, que estáis solteros. Se avecinan éxitos a tu vida, Acuario, aunque ahora mismo estés en una situación en la cual estés pasando por ciertos condicionamientos y como que sientes que se te repiten muchas situaciones en tu vida con las personas que conoces. Hay un acontecimiento que se avecina y será un éxito en tu vida sentimental. Vamos a ver de qué se trata. Acuario, solteros, acontecimientos importantes, una persona que podría ser alguien más joven que tú llega para cambiar tu vida, llega con fuerza, pero también quiero que sepas que esta persona será también detonante para terminar definitivamente con todos los asuntos del pasado, tanto por tu parte como por parte de esa persona. O sea, que aquí estamos ante una situación que podríais estar, no todos, pero muchos de vosotros, ante la persona definitiva de tu vida. Y en este caso sí lo tengo que decir, que muchos de vosotros podríais estar ante la persona definitiva de tu vida. Entonces,
Acuarios, solteros, ¿cuándo llegaría esta persona a tu vida? Vamos a ver. Vamos a ver, Acuario. Se comenzarían comunicaciones en cuestión de 3-4 semanas, e incluso algunos antes. Se iniciarían comunicaciones. Pero será un proceso, ¿vale? Será un proceso en el cual también dicen las cartas que a lo largo del mes de abril aproximadamente estaréis como un poco que no sabéis muy bien qué hacer con esta historia. Esta historia no está clara. Aquí yo veo como que no está clara, como que tenéis algún tipo de problema o algo por el estilo. Pero esto no quiere decir nada, esto no quiere decir que se vaya a romper la historia. Como te he dicho, podrías estar ante la persona definitiva en tu vida. Es simplemente que tenéis algún tipo de conflicto, hay ciertas desconfianzas, me han dicho, no sé qué, no sé cuántas, y está un poco esto confuso. Pero luego la relación sigue, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. También tengo que decir una cosa con esta persona que llega a vuestra vida, Acuario, que es la persona en la cual en un pasado tú nunca te hubieras fijado. O tú o esa persona contigo, ¿eh? Vamos a seguir. ¿Se caen las cartas hoy o estoy yo con girls? Vamos a ver. Ahora sí. Acuario, casados te iba a decir. Ya te quería casar. Acuario, solteros. Mira, ¿ves? Aquí dicen las cartas que esta persona y tú, esta persona y tú vais a empezar una historia con mucha precaución, ¿no? Venís dolidos los dos del pasado, así lo dicen las cartas. Venir dolidos del pasado e incluso, aquí dicen las cartas, muy pendientes el uno del otro, qué hace cada uno, ¿no? Estáis muy pendientes de lo que puede hacer el uno y el otro. Pero aquí, al final, hablan de ese triunfo en esta historia. Da igual cómo empiece esta historia. Yo no veo una historia que empieza normal, ni nada por el estilo. Simplemente que hay un momento, en ese mes de abril, como te he dicho, que hay algún tipo de conflicto entre vosotros, pero ¿quién no tiene conflictos hoy día, Acuario? O sea, el que no tenga conflictos es totalmente mentira. El que diga que su vida es maravillosa con su pareja, eso es mentira. Todo el mundo con su pareja tiene diferencias de opiniones. Su pareja y con todo el mundo. Mira, aquí sale ese momento que te he dicho en abril, ¿no? De decisión, ¿no? Hay muchos sentimientos en este momento. Es una relación en la cual el sentimiento va por encima de todo. ¿Bien? Aquí no importa el envoltorio, lo que rodea. Y mira, te he dicho, es el perfil de persona en el cual en un pasado no te hubieras fijado. O sea, fíjate si prevalecen aquí los sentimientos. ¿Ves? Y aquí hablan las cartas de esa decisión donde tendrán el poder, los sentimientos. Bien, Acuario, ya me contaréis. Vamos a seguimos con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Acuario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Hay uno de los dos que necesita, que está bien en la relación, que sí, que la relación está muy bien, pero que necesita como otra cosa, ¿no? Lo que yo veo aquí, como... A ver cómo lo explico.
como algo más de sensibilidad en la relación, ¿no? Como algo más de compañía o algo así. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Dice que hay uno de los dos que está más pendiente como a otras cosas, a otro asunto o algo por el estilo. ¿Y esto qué puede pasar con esto? Que puede generar pues muchísimas dudas a la otra parte, ¿no? Acuario, hay decisiones que tomar importantes de cara a futuro. Esta situación se avecina, ¿eh? Esto quiero que lo tengáis muy claro. Decisiones con situaciones o cuestiones del pasado. Arreglos de papeles importantes que han permanecido estancados durante mucho tiempo y llega el momento de solucionar estas cuestiones de papeles, documentos y demás. Alejamiento de una persona querida de nosotros o querido para uno de nosotros. Alejamiento de esa persona. ¿Bien? Y este alejamiento de esa persona puede crear muchísimos conflictos en la relación. Es un hombre. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, está muy bien todo lo que hemos formado, lo que tenemos y tal, pero yo necesito algo más de ti. Entonces, aquí hay uno de los dos que se siente muy solo o muy sola y no obtiene, no hay como un beneficio. No se siente ese beneficio en todo lo que se da en la relación, en todo lo que se aporta, ¿bien? Pero esto también te digo, Acuario, que los que estéis en esta situación, yo veo mucho que es algo transitorio, ¿bien? Podréis pasar por este tipo de obstáculos y demás, pero aquí al final las cartas hablan de un renacer en vuestra vida, ¿vale? Hablan de un renacer. Aunque he de decir que muchos de vosotros os planteáis un renacer, pero para tener ese renacer sabéis que tenéis que pasar por un proceso de soledad y es el cual no queréis pasar, ¿vale? O sea que yo veo aquí como esas dos partes, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Que estáis solteros. Acuario, mira, por mucho que tú le digas a tu pareja que las personas que tiene al lado están por interés, tu pareja no entiende de esto. O sea, olvídate. Además, tu pareja es feliz dándole a los demás. Entonces, es tontería que gastes energía y que gastes palabras en esto, Acuario. Entonces yo te digo, la relación va a seguir, hay ciertas carencias en la relación, como te he dicho antes, esto va a cambiar, también te lo digo, no es una cosa que vaya a quedarse perpetua en el tiempo aquí, pero que esta persona es cierto que le da prioridad a otras cosas, a otras personas, pues sí, puede ser que le dé prioridad a otras cosas y a otras personas. De hecho, a una de esas personas que le da tanta prioridad tu pareja, pues es la persona que se aleja de su vida que hemos visto antes. Y claro, y esto puede generar ciertos conflictos en la pareja. Yo te diría en este caso que te mantuvieras al margen,
porque si das tu opinión, en este caso le dices, ya te lo dije, que es lo que se suele decir, pues entonces cuando genera el conflicto entre vosotros dos. Todos los acuarios que estéis de novios y estéis esperando avances, cambios, y estáis viendo a día de hoy que no avanza nada, incluso dais por perdidos los avances, yo te digo que va a haber avances de cara a futuro, va a haber cambios de cara a futuro, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, Acuario, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Acuario. Hay que poner los pies más en el suelo, así lo dicen las cartas, hay que dejarse de fantasías y abordar las cosas como la vida te las pone en el camino y cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos con tu salud, Acuario. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Acuario y tu salud. Inflamación de vientre, Acuario, veo muchos de vosotros, y avances en todos los que hayáis estado como un poquito con ciertas cuestiones de salud, ¿vale? De lenta recuperación, pues van las cartas de avances positivos, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, Acuario, con tu mensaje general. Acuario y tu mensaje general. Acuario, ahora mismo a día de hoy puedes tener la sensación de que todo está en contra tuya o que ciertas personas, personas que no imaginabas que fuera esto así, que pueden estar en contra tuya. Pero debes de entender, así lo dicen las cartas, que a veces o no siempre tenemos que tener la razón, y que las cosas en las que no queremos ver la realidad son las cosas precisamente que son positivas para nuestro futuro. Bien, Acuario, el número 88 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Acuario, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.